Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos una parte, un apartado, un artículo nuevo del Catecismo que tiene como título El combate de la oración. Vais a ver que es muy práctico. Habla de cuáles son las dificultades ante la oración, de qué manera afrontarlas, cómo perseverar en la vida de oración, etcétera. Es una parte muy práctica que vamos a intentar explicar durante unos días. Es a partir del punto 2725, que dice así: la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Continúa el punto, pero lo dejo aquí para explicar esta primera parte. Dice que la oración es un don de la gracia de Dios, pero también es por nuestra parte una respuesta decidida que supone un esfuerzo. Pues vamos a ver, no es incompatible esto. ¿En qué quedamos? ¿La oración es un don de Dios o la oración es un esfuerzo del hombre? Esto a veces también suele plantearse con el tema de la fe. La fe es un don de Dios, la fe es un don de Dios. Luego, claro, el que no tiene fe es porque Dios no le ha dado el don. Hombre, no es así la cosa. Generalmente cuando Dios da los dones, esos dones, el recibirlos, el acogerlos, supone poner en marcha, poner en funcionamiento todas las capacidades del hombre. Existe ese refrán que dice que cuando Dios da, que cuando el Espíritu Santo da sus dones, el hombre suda. En el sentido que le toca esforzarse más que nunca, precisamente porque Dios le ha dado los dones. Y como le ha dado los dones, entra en juego todas las capacidades del hombre de colaborar. Cuando el Espíritu Santo da sus dones, el hombre suda, en el buen sentido de la palabra, claro. Es decir, que lejos de entender de que los dones de Dios, que la gracia de Dios es sinónimo de inactividad, de pasividad, todo lo contrario, los dones de Dios hacen que entre en juego todas las capacidades, los talentos del hombre, sin que queden enterrados ningún talento, sino poniéndolos todos ellos en juego. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste eso de que Dios dé el don de la oración? Dios te da el don de la oración. La oración es un don de Dios. Que Dios te dé ese don, que Dios nos dé ese don, que tenemos que pedirlo mucho, tenemos que pedir que Dios nos dé el don de la oración. Es caer en cuenta de que el Señor te llama, de que el Señor está esperando de nosotros tener un trato de intimidad con Él. Es llegar a ese convencimiento profundo. El convencimiento no solo es un querer voluntarista, no solo es un estaría bien, me parece que debo de. No. No es un querer caprichoso de que lo cojo, lo dejo, sino la famosa frase de Santa Teresa, ¿no? La determinada determinación, que no es voluntarismo. Esa determinada determinación que tanto repite Santa Teresa de Jesús no es fruto de un voluntarismo, sino es fruto de que Dios, cuando da su don, nos da un profundo convencimiento. El convencimiento de decir es que si yo no hago oración, si yo no tengo una relación más profunda con el Señor, es que claro, ¿qué puedo esperar de mi vida? Si lo esencial, si lo fundamental no lo estoy haciendo. O sea, ¿en dónde estoy poniendo las bases de mi vida? ¿Sobre qué cimientos construyo mi vida? ¿Sobre roca o sobre arena? Y cuando alguien se da cuenta de esto y percibe, no, es que estoy construyendo mi casa sobre arena y necesito construir mi casa sobre la roca que es Cristo, y eso supone hacer oración, y que en lugar del que yo beba la fuente de la que yo reciba fuerza, es la oración. Cuando uno se percata de esto, no es porque sea un listillo, no, sino porque Dios le ha dado el don de la oración. Le ha dado el don de iniciarse en ello. Ese convencimiento profundo. Ahora bien, lo que aquí dice el catecismo,
que eso supone un esfuerzo. Eso supone una revolución importante en tu vida. Y además yo me atrevería a decir, y hoy en día más que nunca, porque claro, estamos en un mundo, en una cultura llena de incitaciones para distraerte, para entretenerte, para tener la cabeza, pues digamos, mariposeando por aquí y por allá, y claro, es bastante complicado responder a ese don de Dios. O sea, supone un esfuerzo serio por parte del hombre. La oración no es algo natural, no, es algo sobrenatural, no es algo natural. Y supone un esfuerzo grande porque digamos que nuestros sentidos, naturalmente tienden a otra cosa. O sea, que un ser humano, yo diría hasta por su propia estructura, ¿no? Por nuestra forma de ser, que tendemos a la disipación. Y luego además también, digamos, pagamos la factura de nuestra vida superficial, que tiende, en nuestra concupiscencia, etcétera, tendemos a la disipación. Entonces lo natural, lo fácil, lo espontáneo, pues es eso, ¿no? Pues distraerse con cotilleos, distraerse con la televisión, pues zapineando, ¿no? Yo creo que existe una cultura entre nosotros del zapping, ¿eh? Y no me refiero únicamente al ver la televisión, sino aplico lo del zapping, lo del mando a distancia, de que voy cambiando de canal, ahora veo esto, ahora veo lo otro, mezclo todo. Aplico eso a lo que es la concepción de la vida, que es mariposear de todo un poquito, tener los sentidos dispersos en una curiosidad, en la otra, tener las cosas dispersas y no centrarse en nada. O sea, tenemos una dificultad natural de adentrarnos, ¿no?, en el misterio de la oración. Lo fácil es estar desparramado. Me encapricho de esto, me encapricho del otro, eso que veo, eso que quiero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que suponga la oración un esfuerzo no nos tiene que extrañar. O sea, porque no, es algo sobrenatural y naturalmente tendemos a otras cosas, ¿eh? Y luego además también otro motivo, otra razón por el que nos resulte costosa la oración, que suponga un notable esfuerzo, es, bueno, sencillamente por el hecho de que la oración tiene consecuencias fuertes en nuestra vida, si la hacemos de verdad. Y a veces, inconscientemente, en el fondo, es que le tenemos miedo a eso, ¿eh? Le tenemos miedo a un cambio de vida, a que la oración nos suponga, nos exija determinados planteamientos de salir de una situación en la que estamos pues demasiado cómoda, ¿eh? Recuerdo haberle escuchado en una conferencia aquí que se emitió en Radio María, haberle escuchado a un profesor que contaba él que tenía un alumno pues que era muy destacado, muy aventajado en sus notas, ¿no?, en sus estudios. Y claro, pues en esas edades de la adolescencia comenzaron a meterse con él sus compañeros porque este es un pitagorín y le tenían envidia, tenían celos de él porque tenía una gran facilidad para el estudio y, bueno, como suele ocurrir en esas edades, que se puede llegar a ser muy cruel en esas edades, en todas, pero bueno, se comenzaron a meter con él, a reírse de él, etcétera, y claro, ese chico se acomplejaba, y entonces poco a poco, inconscientemente, ¿qué fue haciendo el chico? Bueno, pues cada vez ir rindiendo menos y disolverse en la masa, para que así no recaiga sobre mí pues ese ataque de los demás porque yo destaco, ¿no? Y entonces él, con el paso del tiempo, pues fue uno más, dejó de sacar buenas notas, etcétera, y contaba este profesor que un día habla con él y le dice, pero hombre, pero fulanito, pero cómo estás cambiando de esta manera, si tú antes tenías unas notas muy destacadas y poco a poco has sido tal, ¿no te das cuenta que poco a poco te estás disolviendo en la masa y te estás integrando en el montón, que estás poco a poco siendo uno más del montón? Y dice que este alumno le respondió al profesor, dice, sí, pero es que se está tan calentito en el montón, ¿eh?
Y me impresionó mucho esa respuesta, ¿no? Es decir, ese chico se daba cuenta que, claro, se está tan calentito en el montón, o sea que aquí, mire, nadie se mete conmigo, ¿eh? Y ahora soy un colegui más, y antes, pues por el hecho de que yo aquí destacaba, me zurraban por un lado, me zurraban por el otro, y mire, pues casi me disuelvo en medio de la manada, me meto en medio de ella, y aquí estoy calentito y nadie se mete conmigo. Esto también influye en nosotros. O sea, sabemos de verdad que en la medida en que dejemos de estar metidos en el montón y nos tomemos en serio lo que Dios quiere de nosotros, claro, en nuestra vida comienza a haber consecuencias. Y a veces huimos de esto sin darnos cuenta de ello. Porque también este joven que tenía esa conversación con el profesor, él no era totalmente consciente de que había dejado de rendir y de estudiar por el complejo que le causaba, los ataques que recibía. Bueno, también esto ocurre. Y tenemos que estar ojo visor ante esa tendencia nuestra. Y por último, claro, aquí lo que dice el catecismo, que también el tentador, tengamos en cuenta que el tentador hace todo lo posible, el tentador con mayúsculas, o sea, se refiere a Satanás y a sus ángeles, hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Hombre, Satanás no es tonto. Se podrá decir de él muchas cosas, pero tonto no. Tonto no. Y entonces cada uno le ataca pues por donde le aprieta el zapato, ¿no? Y lógicamente él ve cuál es la estrategia para intentar apartarnos a cada uno de Dios. Entonces, bueno, pues en un momento determinado, al que es un poco, pues mm, fácilmente agobiable, pues, o que tiene una psicología pues que es menos perseverante, etcétera, pues le tentará de agobios, vamos a hacer, ahora deja esto, vamos a hacer lo otro, y fácilmente le tienta hacia la disipación, proponiéndole cualquier cosa a la hora de hacer oración. Mira, pues llega el momento de hacer oración y se me presentan 18 excusas, ¿no? Excusas, bueno, a veces, o sea, que también tengamos en cuenta este factor que dice aquí el catecismo. O sea, que es que dice literalmente, contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración. ¿Sí? O a veces también el tentador siembra en nosotros falsos criterios. Falsos criterios. Va, si todo es oración, ¿para qué te vas a ir a una capilla y a rezar delante del sagrario si Dios está en todas partes? Y si además si todo es oración, si no hace falta que yo me ponga a hablar con Él, si lo importante es, pues no sé, pues tener paz contigo mismo, etcétera, ¿no? Sentirte bien contigo mismo, eso ya es hacer oración, etcétera, ¿no? O sea, falsos criterios. También Satanás se caracteriza por esto, por sembrar falsos criterios, de manera que luego al final la oración, pues no tiene sentido hacerla. Claro, con esos presupuestos, ¿para qué vas a hacer, no? Esta es un poco el punto de partida de este punto 2725. La oración es un don, es una gracia de Dios, pero ojo, requiere de nuestra parte una respuesta, un esfuerzo serio, haciendo frente a tantas dificultades que pueden ir surgiendo, que nos aparten de la oración. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el punto 2725. Habíamos explicado la primera afirmación de que la oración es un don de la gracia al mismo tiempo que una respuesta decidida y esforzada por nuestra parte. Y la segunda parte dice, se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la nueva vida del cristiano es inseparable del combate de la oración. Esto es lo que nos queda por comentar, y la verdad es que es una expresión de las que hace pensar mucho y nos hace reflexionar mucho esto que dice aquí el Catecismo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Repito, se ora como se vive, porque se vive como se ora. La segunda parte de la expresión, eso de que se vive como se ora, quizás la entendamos más fácil. Claro, se vive como se ora quiere decir que una oración bien hecha, claro, está llamada a cambiar nuestra vida. Porque obviamente hacemos oración pues, no para entretenernos, ¿no? Sino hacemos nuestra oración para configurar nuestra vida con Cristo. Para preguntarle al Señor, ¿qué quieres de mí? La oración es como una brújula. Uno tiene una brújula que le marca dónde está el norte, ¿no? Les marca las coordenadas. Así es también la oración bien hecha, que está marcando las coordenadas de qué es lo que el Señor quiere de nosotros, y de la oración se desprende una vida, porque vamos como permanentemente rectificando la dirección de nuestra vida, aplicando aquel pasaje del Evangelio, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si está tu corazón ahí, también ahí se transforma tu vida va cambiando. Bueno, es decir, que eso de que se vive como se ora, lo entendemos yo creo que más fácilmente. Una oración bien hecha tiene que cambiar la vida. Está hecha para que nuestra vida sea conforme a Dios. Pongo el ejemplo ese de la brújula, que va marcando las coordenadas. Y la brújula hay que irla mirando continuamente. Uno no mira una brújula cuando va caminando por el desierto, mira la brújula por la mañana y el resto del día sigue caminando. No, hombre, la mira con frecuencia, porque al cabo de un rato ya no estoy seguro de si voy en la dirección o he ido cambiando. La brújula se va mirando de continuo. Así pasa con la vida de oración. Pero luego viene la otra parte de la afirmación. Se ora como se vive. Se ora como se vive. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mi vida de oración, sin que yo sea consciente de ello, es expresión de el resto de mi vida. Por ejemplo, si yo soy un perezoso, pues inevitablemente haré una oración inconstante y con el tiempo inexistente. O sea, mientras que no deje de ser perezoso, eso va a ser así. Si yo soy un perezoso y he hecho un pacto con mi pereza y eso no cambia, al final eso se va a notar en la oración, va a condicionar muchísimo la oración, el que yo tenga ese aspecto de mi vida sin entregar al Señor, que yo no me haya convertido en ese aspecto en mi pereza, ¿no? O por ejemplo, si yo soy un orgulloso, mientras que yo no me convierta de mi orgullo, mi oración tendrá el riesgo de ser pues una falsa autoafirmación, ¿no? Yo llego allí a orar y entonces, Señor, yo aquí vengo a afirmarme porque tal. Mira, es que va a ser un pequeño calvario el que tengas inevitablemente, mientras que no te conviertas de tu orgullo. Tu oración va a ser una especie de autoafirmación delante del sagrario. O por ejemplo, si somos unos frívolos, unos egoístas, que todo tiene que ser para tu comodidad, ¿no? Pues la oración va a ser muy superficial. Al final no la harás, pues al final dejarás de hacerla. Pues será muy superficial, será pues ir un poquito por las ramas, buscarte a ti mismo, sentirte bien, buscar tu relajación, pero poco más que eso. Si, por ejemplo, yo no soy generoso, si me falta generosidad en mi vida, pues mi oración va a ser sin compromiso alguno, sin compromiso ninguno. ¿Sabéis eso que cuenta Santa Teresa? Que por ejemplo, ¿no? Si alguien hace
que le cuesta ser generoso, le cuesta, y hace un acto de desprendimiento, pues un donativo generoso o un servicio a un pobre en su vida, etcétera, si entrega su dinero, si entrega su tiempo a los necesitados, vas a ver tú cómo ese reza mejor. Vas a ver tú cómo ese día esa persona que le costaba rezar bien, con ese acto generoso que ha hecho de conversión y de desprendimiento de sí mismo, vas a ver cómo avanza en la oración. Es decir, que esto de que se ora como se vive, claro que es así. Claro que es así. El combate que tenemos en la oración, en el fondo es el combate que tenemos en la vida. O sea que lo de la oración no es un juego, o sea, es la vida misma. La vida misma, pero claro, llevada ante el Señor. Por eso dice aquí, el que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. No, hombre, es que además se va a sentir mal, es que poco a poco él va a decir, casi prefiero no hacer la oración para que así no me sienta denunciado o no tenga peligro de sentirme mal por el tipo de vida que tengo. Y con el tiempo, primero se engañará y con el tiempo dejará de hacerla. Bueno, repito pues esta expresión, se ora como se vive, porque se vive como se ora. He aquí pues una razón añadida de por qué el catecismo le da tanta importancia a la oración, porque no es un capítulo aparte de mi vida, no es un capítulo aparte, es mi vida misma en ese diálogo con Dios, en un diálogo explícito que se tiene en el momento de la oración. Bien, vamos adelante. Seguimos adelante y pasamos al punto 2726. Aquí habla de las objeciones a la oración. ¿Qué tipo de objeciones se le suelen hacer y que conllevan dificultades añadidas? Dice aquí, en el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales. Lo dejo aquí, porque aquí habla de 4 conceptos erróneos que vamos a intentar explicar. 4 posibles conceptos erróneos. El primero es explicar la oración meramente como una operación psicológica. Claro, es verdad que cuando uno hace oración, también psicológicamente él está trabajando, o sea que supone también un ejercicio de concentrarse, pensar, dirigirme a él. Bueno, hombre, claro que una oración también supone que psicológicamente el hombre se implica, pero lo que es un error es pensarse que la esencia de la oración es la operación psicológica que hace el hombre. Como si orar fuese pues tener una especie de estímulo interior. Estímulo interior. Recuerdo haber leído un libro de una rusa que había sido educada pues en el ateísmo, una tal Tatiana Goricheva, que contaba a ella cómo se había llegado a encontrar con el Señor en su conversión, ¿no? Bueno, ella después de una vida de alejamiento completo del Señor, buscando una especie de paz psicológica, se había entrado en algunas de estas escuelas de meditación trascendental o de control mental, y entonces dice que allí les dieron como un ejercicio de control mental. Curiosamente, paradójicamente, en la Unión Soviética atea, en aquella escuela de control mental, resulta que les daban una oración, les daban otro texto, textos de un autor, de otro autor, como para a través de ellos intentar llegar a esa especie de control mental. Y un día resulta que, no sé cómo fue aquello, que allí salió el Padre Nuestro, de un tal Jesucristo, como un texto más
pues para adentrarse en el control mental. Y resulta que esta mujer, pronunciando el Padre Nuestro, de repente tuvo una gracia tumbativa de darse cuenta de que existe un Padre que cambia nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que esta mujer estaba sencillamente rezando o recitando esa oración del Padre Nuestro sin que en principio tuviese ninguna intención de hacer oración. O sea, meramente como una especie de ejercicio o estímulo psicológico para intentar llegar a un control mental o a una relajación. Y este riesgo existe. Luego Dios le dio la gracia y para entender que es que Dios es de verdad Padre, Dios existe y esto es mucho más que una operación psicológica. Pero este riesgo existe. Por ejemplo, cuando hoy en día se tiende mucho a hablar de espiritualidad, pero no de religiosidad. ¿Qué peligro veo yo detrás de eso? ¿No? Existe una especie de reticencia. Bueno, aquí tendemos un poco, no a una religiosidad, sino a una espiritualidad. Parece que lo de la palabra religiosidad, suena como muy ya confesante, ¿no? Suena ya una religión revelada, ¿no? La espiritualidad es más una búsqueda del hombre, sí, una búsqueda del hombre que tiene un gran riesgo de quedarse en una operación psicológica. En una operación psicológica, más o menos de una búsqueda interna de, pues de una relajación, de un sentirnos bien, de una búsqueda de autorrealización que puede terminar en confundir la oración con una psicologización, una reducción a la psicología. Negando en el fondo el aspecto sobrenatural que tiene la oración, que es el tú a tú, la relación con Dios, que Dios quiere hablar contigo, que espera de ti una respuesta. Y es como una psicologización, ¿no? Bueno, este es el primer riesgo al que se refiere. 2726. Conceptos erróneos sobre la oración. El primero ya lo hemos explicado en la intervención anterior. Pensar que es una simple operación psicológica. El segundo dice, pensar que es un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Es también como una especie de concreción de lo anterior. Pero como la verdad es que esto está muy difundido, merece la pena hacer esta concreción. Dentro de esta equivocación de confusión de oración con operación psicológica, con mucha frecuencia ha habido unas tendencias de estilo orientalista que han tendido a pensar que lo importante de la oración es la concentración del esfuerzo para llegar a una especie de vacío mental. Y ojo, que a veces nosotros mismos nos quejamos mucho de que yo no llego a concentrarme. Claro que obviamente debiéramos, ¿no?, de tener mayor concentración mental en nuestra oración, pero no pensemos que eso es lo esencial. No pensemos que eso es lo esencial. Es importante, es de una gran ayuda, pero no es eso lo esencial de la oración, en que yo tenga más concentración mental. Esto que aquí denuncia el catecismo, pensar que hay que llegar a una especie de vacío mental, está ligado, por ejemplo, a lo que el Zen difundió mucho. El Zen que es una especie de método basado en la absorción contemplativa de una mente concentrada, pues causó un gran furor, digamos, en Occidente, se puso de moda en Occidente ya por los años 80, o 70 incluso, ¿no? Pues porque el materialismo estresante provocaba en muchos sectores una reacción que vino a refugiarse en esta especie de técnica de autodominio psicotécnico. El Zen había surgido dentro de la religión budista, y está impregnado, obviamente, de la filosofía y de la doctrina del budismo, ¿no? Es bastante ridículo pensar que se pueda utilizar una técnica como el Zen desligándola totalmente de la filosofía de la que parte. No es posible. Al final el Zen acaba introduciendo poco a poco en una concepción budista, ¿no? Y el budismo sintoniza con el agnosticismo contemporáneo.
Algunos incluso han considerado al budismo como una especie de religión atea, aunque igual habría que, hablando con más precisión, habría que hablar de religión agnóstica, en el sentido de que el budismo carece de la idea de un Dios trascendente, de un Dios personal, de un Dios creador al que nosotros nos dirigimos, ¿no? El budismo no cree en eso. Cualquiera de nosotros, según el budismo, puede llegar a ser una divinidad si consigue el estado de nirvana, ¿no? Y el nirvana es la iluminación interior por la que se logra la ruptura de la rueda de las reencarnaciones. En consecuencia, como el budismo margina el tema de la existencia de Dios ni lo trata, en el budismo no hay oración, o sea, no hay oración tal y como nosotros entendemos la oración, por la sencilla razón de que no hay un tú trascendente al que nos dirigimos. Esto ha entrado bastante en esa especie de fenómeno de búsqueda de espiritualidad, que no de religiosidad, ¿no?, sino de espiritualidad, que se ha difundido en ese mundo yuppie occidental. Se confunde lo que es una verdadera oración con una técnica de relajación, ¿no?, para gente estresada. Y ya es muy significativo que el famoso filósofo ateo Nietzsche, que predicó la muerte de Dios y que atacó tanto el cristianismo, ¿no?, calificase al budismo como la única religión positiva de la historia, por el hecho de que no plantea ningún tipo de lucha contra el pecado. Decía Nietzsche, esta es la verdadera religión, porque no plantea ningún tipo de lucha contra el pecado, sino contra el dolor. Lo que viene a decir el budismo es que el enemigo es el dolor, hay que intentar no sufrir, no tener ningún dolor, pero nada de pecado, nada de inculparse de nada, ¿no? Es decir, es una especie de religiosidad que se preocupa del bienestar personal sin ninguna responsabilidad de convertirnos en ningún sentimiento de culpa. Entonces, claro, como os podéis imaginar, pues estamos hablando de una falsificación muy potente de lo que es la verdadera oración. Que la oración es un presentarnos ante Dios y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Y que nuestra vida sea una respuesta a esa voluntad de Dios en nuestra vida, porque Dios es creador y espera de nosotros una santidad. Bueno, aquí se está utilizando la palabra oración en eso que dice aquí el catecismo, de reducir la oración al esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. ¿Por qué llegar a un vacío mental? Porque lo que piensa esta escuela budista y esta escuela del Zen es que lo importante es no sufrir. Luego tú olvídate de todo, abstráete de todo, que no sufras, que no te afecte lo que ocurre a tu alrededor. Llega a un vacío mental en el que te aíslas y ahí te sientes bien. Sí, pero eso no tiene que ver nada con hacer oración. Nada con hacer oración. Que cuando Jesús oró, lo que hizo fue presentarle al Padre su sufrimiento. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no tiene que ver nada con la escuela del Zen, de abstraerse y buscar un vacío mental para no sufrir. No tiene nada que ver. El modelo que Jesucristo nos ofrece de cómo oró Él. Luego, por lo tanto, ¿no?, aquí había que decir, el Evangelio no dice concéntrate en ti mismo, sino más bien lo contrario. El Evangelio dice olvídate de ti mismo y mira a Jesucristo. Lo esencial del Evangelio no es la espiritualidad del autodominio, sino la espiritualidad de la ofrenda de uno mismo a Dios, y la espiritualidad del abandono en las manos de Dios. O sea que estamos hablando de cosas muy distintas. Eso de una oración centrada en concentrarte en ti mismo y en llegar a un vacío interior, no, eso no es cristiano. Lo esencial del cristiano no es la espiritualidad del autodominio, sino la espiritualidad de la ofrenda y del abandono en las manos de Dios. Y es que si uno se emplea totalmente en concentrarse en sí mismo y en vencer su yo, paradójicamente el que vence es su propio yo. Esto es algo muy, muy obvio. O sea, que cuando alguien
se concentra totalmente en decir, voy a ver si busco el vacío interior, voy a ver si no siento, voy a ver. En el fondo estás haciendo de tu yo el centro. Dices que mi yo desaparezca. No, y es tu yo el centro de todo. La única manera de olvidarnos de nosotros mismos es hacer una ofrenda de nuestra vida a Dios, una ofrenda de nuestra vida a Dios y al prójimo. Eso es lo real, ¿eh? Lo otro son unas técnicas de buscar el vacío interior, el vacío mental, que en el fondo pues estamos huyendo de la realidad, ¿no? Es un poco como la avestruz que mete la cabeza debajo del ala para decir no veo nada, no siento nada, no hay dolor. Pero vamos a ver, mire usted, si hay dolor, en la vida hay sufrimientos, lo que hay que hacer es no aislarse de ellos, sino ofrecerlos a Dios y hacer de ellos pues una ofrenda redentora en nuestra vida, que nos purifique y que nos santifique, ¿no? Bien, pero no hemos terminado, porque aquí estamos hablando de objeciones a la oración. Una es la de la reducción a una simple operación psicológica. La segunda es la de una búsqueda de concentración hasta llegar al vacío mental. Tercero, dice, reducirla a actitudes. Actitudes, o sea, otro concepto erróneo. Pensar que la oración es únicamente una escuela ética. Que claro que de la oración se desprende... Esto es el polo opuesto de lo del budismo. El polo opuesto, ¿no? Pensar que la oración es un moralismo, que la oración es exclusivamente un sitio en el que tengo que buscar formas de comportarme bien. Hombre, por supuesto que de la oración tiene que desprenderse un cambio de vida, ¿no? Y una ética y una moral más elevada, pero esa tampoco es la esencia esa de la oración, porque entonces eso es confundir la oración con una clase de moral. La oración es un encuentro personal con Jesús, del cual lógicamente después se desprenderá un cambio de actitudes. Pero no reduzcamos la oración a una moralina o a una especie de lección de ética o de moral. O sea, estemos a gusto con el Señor, estemos a gusto con Él. Y luego Él ya nos irá haciendo entender en qué tenemos que ir cambiando en la vida. Y por último, lo que dice aquí el catecismo es que otro riesgo, otro error frecuente en la oración es el reducirla a palabras rituales. Palabras rituales. Como si la oración bien hecha es aquella que uno cumple bien con las fórmulas, hacer bien las cosas, ¿no? Voy a intentar hacer bien las cosas. Si yo pues soy una persona que me he acostumbrado a orar de esta manera. Mire usted, cuando comienzo suelo hacer esta fórmula, luego hago la otra, luego hago la otra, pero un momento. ¿En qué estás poniendo tu corazón? ¿En qué sustentas, en qué basas la calidad de tu oración? ¿En que ritualmente esté bien hecha, en que hayas cumplido todos los pasos? ¿Tú te crees que eso es lo que da calidad a tu oración? Eso tiene un peligro de ritualismo muy grande. No estoy diciendo con esto que no haya que ser ordenado, entendedme, No estoy diciendo con esto de que si uno tiene un método de oración, lo que tiene que hacer es desordenarse. No digo eso. Pero que no piense él que la calidad de la oración la da un rito, el ritualismo y el orden bien hecho. O sea, que se dé cuenta que tendremos que tener también un orden y un método y un rito, pero que lo importante es el encuentro personal que tengamos con el Señor más allá, a través de ese rito, el encuentro personal. O sea, que no nos quedemos en el rito. Sería un error, ¿no? Que el signo no nos lleve al significado. Óigame usted, entonces, ¿de qué sirve ese signo? A usted casi más que ayudarle, le está distrayendo, ¿no? Luego, todos estos son conceptos erróneos, ¿no? Pensar que la oración es meramente una operación psicológica, pensar que es una búsqueda de un vacío mental, o que es una escuela se reduce a una escuela de actitudes y de moral, o que se reduce a unas palabras rituales. Todos estos son conceptos erróneos, que aquí poco a poco el catecismo nos quiere ir educando, ¿no?, en cómo superar estos errores.
Bien, pero tenemos el tiempo cumplido, continuaremos mañana si Dios quiere. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, bueno, es de Madrid, no quiero decir mi nombre. Mire, padre, yo quería dar una experiencia que creo que puede hacer un poco de bien. He tenido mucha suerte en mi vida, vamos, mucha suerte. Me ha elegido Dios porque unos padres cristianos, un movimiento de la Iglesia, siempre. Entonces, yo que he tenido una vida muy larga, tengo ya muchos años y he tenido muchos hijos, he tenido un momento de mi vida que me ha ido fatal el matrimonio, hasta un extremo de cosas gordas. Entonces, yo, no, como me habían enseñado en la fe, pues he ido tirando como he podido muchos años. Y ahora que tengo muchos años, ya tengo 70 y tantos, cerca de 80, quiero dar el testimonio de que como dice usted, que efectivamente que lo que hay que hacer es fiarse de Dios. Yo siempre me he fiado de Él y me ha dado un resultado tan maravilloso que ahora tengo un matrimonio con mis muchos hijos, con Él, feliz de confesar Él, de comulgar Él, en fin, que quiero decir que la gente ore y pide al Señor, porque le concede uno lo más difícil del mundo. Y nada más, Padre. Bueno, pues muchísimas gracias por su testimonio, que en el fondo lo que viene a decir es que lo que estamos explicando es verdad y que la oración tiene una capacidad de cambiar las situaciones, pero creo que la oyente ha dado la clave cuando ha dicho en el tema de la perseverancia. Es que yo me imagino que, claro, es fácil contar una experiencia como la que ha contado la oyente en el momento final, pero me imagino que en los momentos más duros pues habrá tenido muchas tentaciones y habrá pensado, pero ¿para qué sirve lo que estoy rezando? Pero si no veo que esto esté mejorando, pero si parece que el Señor no me escucha. O sea, que también habrá habido muchos momentos duros, ¿no?, en los que uno ha podido ser tentado de, si no veo nada, si no veo yo en la práctica que esto se traduzca, que tenga beneficio. O sea, que la perseverancia es fundamental. Bueno, pues damos gloria a Dios por ese testimonio. Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, yo quisiera decirle que la oración es muy importante, sobre todo en mi vida, porque contra más horas, pues el Señor, pues estás más a la vida de Él. Y sobre todo, yo por las mañanicas que hago la oración, pues me coge el diurnar, los laudes y la hago al Señor esa oración. Luego, pues al cabo del día, pues en casa también me gusta hablar con Dios, decir, Señor, pues mira, te ofrezco esto, te pido pues por todos los sacerdotes, te pido pues ahí. Y la oración para mí es como si ya llevo 40 años casado, y entonces, y mi mujer hacemos lo mismo, el rosario nos gusta, nos vamos al Pilar, que rezan el rosario ante la Virgen, y lo hacemos así, pedimos por todos. Y la oración es como si nuestro corazón fuese un huertecito que da muchos frutos. Y el agua, pues si no hacemos oración, pues el agua se seca los frutos, ¿no? Si no hay agua, pues es muy importante. Y hacer oración, pues sí, pedir por todos, por los necesitados, por los sacerdotes, por los que sufren, por todos. Y el Señor, pues cuando él, el Jueves Santo, estaba en el huerto, se fue de Getsemaní y se fue a hacer oración, pues lo mismo,
Y eso me ayuda un montón, ¿eh? Muchísimas gracias por su testimonio. Es un gozo muy grande pues el ver pues un matrimonio como ese conjuntado, orando juntos en la vida diaria. Seguro que algún oyente habrá dicho, qué envidia, ya me gustaría a mí poder hacer eso con mi marido o con mi esposa, ¿no? Que me veo más aislado, que me veo bien. Ciertamente el ideal es que la oración se pueda compartir plenamente con la vida familiar, ¿no? Eso sin duda alguna. Pero también en ocasiones el Señor nos pedirá la cruz de tener que llevar nuestra oración de una manera pues más solitaria, y más de petición intercesora por otros miembros de la familia, pues que no son tan creyentes o que no han tenido ese don, ¿no? Y entonces en esos casos, lo digo porque igual también algunos no han escuchado y se han quedado un poco melancólicos, ¿no? Con el deseo de que ese fuese mi caso. En ese caso, no cejemos ante la tentación de tristeza o de melancolía, porque si el Señor nos ha hecho instrumento de salvación para nuestros hijos y para nuestros esposos, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Abracemos esa cruz y tengamos plena confianza en esa oración, ¿eh? Y muchas gracias por esa oración que el oyente ha manifestado que realiza por toda la Iglesia, por sus intenciones. Adelante, damos al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Bueno, pues mire, yo quería hacerle dos preguntas que parecen una simpleza, pero bueno, quería saber por qué el pecado engendra la muerte y por qué para redimir al género humano tuvo que morir Jesucristo. O sea, podíamos pensar, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no nos perdona directamente? O sea, ¿cuál es la razón de todo esto tan terrible que ocurre en la vida, en el mundo, de la muerte y todas las calamidades que soportamos, cuya causa es el pecado? Bien, la verdad es que, claro, el tema que plantea ha sido explicado por el Catecismo con detenimiento en algunos capítulos y es una pregunta fuerte, muy esencial, ¿no? Pero bueno, aunque sea atrevido por mi parte despacharla en dos palabras, que es muy atrevido, pues voy a intentar decir alguna palabra, ¿no?, que le ilumine. Precisamente el hecho de que hayamos sido redimidos del pecado de una manera tan dramática, el hecho de que Jesucristo entregase su vida y de que el Padre entregase al Hijo a la cruz por el perdón de nuestros pecados, que eso es explícitamente lo que dice las Sagradas Escrituras, nos hace entender el drama del pecado. Yo creo que por qué Dios eligió esta forma para redimirnos, en vez de, porque Dios no necesitaba, hubiese bastado, como se dice en algunas ocasiones, no hubiese bastado una palabra de Dios, hubiese bastado una gota de sudor, hubiese bastado para perdonarnos, porque Dios es infinito. ¿Por qué lo hizo de una manera tan cruenta? Yo creo que, sin duda alguna, para que nosotros nos percatemos de la importancia de vivir en la amistad con Dios y del drama del pecado, porque si no nosotros es que no nos damos cuenta de lo que estamos hablando, ¿eh? Si Él pagó un precio tan caro, qué valor tan grande tiene la amistad con Dios, ¿no? Y por lo tanto, qué gravedad tan grande tiene el pecado. Aquí también hay una pedagogía de Dios para que nosotros entendamos las cosas. O sea, Dios se ha adaptado a nuestras entendederas, a nuestra capacidad de entender, porque entendemos que si Dios ha estado dispuesto a sufrir, es porque nos ama mucho y porque aquello de lo que nos está rescatando era muy grave. Era muy grave. Por ejemplo, cuando en alguna ocasión alguien me dice por ahí, si yo no tengo pecados, si yo no tengo ningún pecado. Entonces yo así un poco en plan guasa le he dicho, sí, entonces qué bien, ¿no? No hacía falta que Jesucristo muriese por ti. No tenía ninguna necesidad, ¿no? Tú podías decirle a Jesús, por mí no hace falta que entregues la vida, ¿eh? Yo no soy pecador y no te necesito. Claro, le dices eso a alguno y te dice, hombre, yo no quería decir eso. Claro, es que sin darte cuenta estás diciendo eso cuando niegas la gravedad del pecado. El pecado es lo más grave que puede ocurrir en la existencia, porque es romper la raíz de nuestra comunión con Dios. Romper la raíz. O sea, el hombre es una criatura de Dios llamada a vivir en comunión con Él. El pecado supone romper la comunión con Dios. Entonces es que no puede ocurrir nada más gordo que eso. Que Dios deje de ser mi padre, que yo no tenga con Él una relación filial.
más gordo que eso no puede ocurrir nada. Y de ahí viene la muerte, ¿no? La muerte del alma, ¿eh? O sea, la muerte eterna, el que yo no me deje amar por Dios, porque Dios quiere que yo libremente acoja su amor. El proyecto que Dios tiene de felicidad eterna en el cielo no es algo que se me imponga, sino que Dios me lo ofrece. Y si yo no lo acojo libremente, si yo por mi pecado he roto, ¿no? He roto la gracia, es decir, la acogida de la gracia, esto es un dramón. Esto es un drama. Luego del pecado viene la muerte del hombre. Y por eso, para manifestar esta gravedad, quiso Dios estar dispuesto a entregar a su Hijo a la muerte para rescatarnos de la muerte eterna. Bueno, es un misterio, pero que al mismo tiempo lo confesamos con firmeza y sin dubitación, porque ha sido revelado en Jesucristo. Aunque sea muy brevemente, vamos a pasar a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Quiero que tiene usted puesta la radio, ¿se puede bajarla, por favor? Sí, ya la bajo. Adelante. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 46 años y llevo muchos años, desde que era muy jovencita, pues haciendo oración, intentando ir a misa todos los días y tal. Cuando todo va más o menos bien, pues parece que todo funciona y que sientes al Señor muy cerca y que lo ves en todas las cosas de tu vida. Pero cuando pues algo se descompone, por ejemplo en mi caso que mis hijos ya se han hecho mayores, que ya oír hablar de Dios en casa como que resulta hasta pesado, que mamá vuelva a decirlo y tal, pues entonces sientes mucha sequedad, la sensación de que todo lo que has sembrado no ha servido para nada, de que todos esos consejos que has dado de la oración en casa no funcionan, de que tú misma no sientes al Señor, no lo sientes. Y eso te produce un desasosiego muy grande. Bueno, mire, esa experiencia que usted nos comparte, en el fondo la tenemos en todas las vocaciones de vida, ¿eh? También un sacerdote, claro, cuando él predica y según predica ve que inmediatamente las personas se convierten y que hay muchos frutos de conversión en la parroquia, uno dice, ¡oh, qué bien!, ¿no? Qué fácil me resulta celebrar esta Eucaristía o hacer este rato de oración cuando veo inmediatamente los frutos. Y sin embargo, claro, cuando nos toca predicar, sea en su caso como madre de familia o como sacerdote o como obispo, y ve que, madre mía, ¿no? Pues no veo yo mucho fruto, me gustaría ver más frutos, etcétera, etcétera, y no vemos las vocaciones que quisiéramos ver en el seminario, o no veo yo que mis hijos en la familia respondan con... Entonces también hay una prueba de fidelidad en nosotros, una prueba de fidelidad que es un poco como la de Abraham que Dios le había prometido ver la tierra prometida, pero al mismo tiempo dice, pero hombre, pero si no tengo un hijo, llega el hijo, ahora me pides que lo sacrifique, y ¿dónde veo yo los frutos de la promesa? O sea, creo que tenemos que creer en que el Señor nos va purificando también desde la pobreza de nuestra vida, pero confiemos plenamente, como confió Abraham, para que podamos llegar a ver, ¿no?, los frutos de la promesa. Usted haga un acto de fe en que todo lo que usted le ha dicho a sus hijos, toda la oración que ha hecho por ellos, todo lo que les ha transmitido, nada de eso va a ser baldío. Ahora, el cómo, el cuándo, el dónde, el cuantificar los frutos, etcétera, pues usted va a tener que renunciar a ello, porque eso Dios no nos permite llevar la contabilidad, ¿sabe? No nos permite llevar la contabilidad, pero haga un acto de fe en que toda esa entrega, como Abraham creyó, toda esa entrega de oración y de generosidad, el Señor le hará dar fruto. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.